samaritano me ha pasado exactamente lo mismo. Yo pensaba que tenía todo controlado, que sabía todo, incluso os voy a confesar que sabía lo que iba a compartir antes de leer el texto. Error muy, muy común. Es muy conocido, pues ya sé lo que voy a compartir y todo. Pero leyendo el texto un poco despacio, viendo las preguntas de Jesús, las preguntas del otro y todo, digo, cosas que no me encajaban. No encaja el diálogo, hay algo que no está... Vamos a hablar. ¿Tenéis abierto Lucas 10? O en el móvil, lo que quieras, me da igual. Señor Jesús, te damos gracias por la Iglesia, por lo que significa en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque creemos que estamos aquí para edificarnos, para ayudarnos los unos a los otros. No hemos venido solamente a recibir, venimos a dar. Y venimos a dar apoyo unos a otros, a estar unos al lado del otro, a sentirnos parte de tu cuerpo, a escucharte a ti, que eres la cabeza, a escucharte a ti, que eres nuestro Dios. Sencillamente, cada uno cumplimos con el rol que tú has puesto y con los dones que tú nos has regalado. Pero queremos sentirnos como uno, Señor, como uno. Te damos gracias por el tiempo de presentación de Clara, te damos gracias por poder orar por los niños, te damos gracias por las cosas que vamos a hacer, te damos gracias por las mujeres, por los jóvenes que se van a juntar, te damos gracias por todas las cosas, que las hacemos para ti. Si no, todo esto no tiene sentido. Ahora, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Resulta que Jesús mandó a sus discípulos, a 70 discípulos, les dio autoridad y dijo, ahora salid y predicad el Evangelio, sanad y echad fuera demonios. Los discípulos salieron un poco incrédulos porque lo que les había mandado era decir, bueno, Jesús, esto lo puedes hacer tú, que eres Jesús, pero nosotros... salieron y fueron de dos en dos. Cuando volvieron entusiasmadísimos diciéndole a Jesús, Jesús, que lo que tú nos has dicho funciona. Mira, que la gente se sanaba, que los demonios se iban, que las personas veían la luz, que había cambios en las personas en la vida. Creo que a veces esto nos ayuda, que lo que está antes del buen samaritano, nos ayuda a entender que cuando hablamos de Jesús y hablamos de Dios y hablamos de versículos que nos gustan y de repente dice un versículo y otro, amén, amén, no es solo un amén, amén, o saber, es cuestión de entender que lo que está diciendo es verdad y que funciona en nuestras vidas y que a veces nosotros vivimos, y me voy a pegar un adelanto ahora, que vivimos como heridos en el camino teniendo a un Jesús que nos quiere sanar. Y quiere llenarnos de aceite, llenarnos de vino en el sentido de sanidad, llenarnos de tiritas, de vendas, de lo que quieras, porque no quiere vernos tirados en el camino. Entonces los discípulos 70 volvieron y dijeron, tu palabra funciona, lo que tú nos dices funciona. Y el reto ya principal de todos es ¿estás dejando que funcione en tu vida? ¿O estás solo escuchando? Pues mira, aquí hay la historia de uno que al principio solo escuchó. Un intérprete de la ley, un escuchador de la ley, se levantó y dijo para poner a prueba a Jesús. Claro, nosotros ya, sabiendo quién es Jesús y todo, digo, se necesita valor levantarse para poner a prueba a Jesús. Y dice, maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Lucas 10, versículo 25. Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Para poner a prueba a Jesús. Y Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Yo ya, claro, cuando hace esto Jesús, digo, hombre, Jesús, esto ya empieza el partido de tenis. Uno hace la pregunta, el otro pregunta, el otro pum, pregunta, el otro pum, pregunta. En vez de Jesús decir, mira, pues tienes que hacer esto, que sería lo más fácil. Pero como era una cuestión de tentarle, dijo, bueno, pues tú que sabes tanto, ¿qué es lo que te dice la ley? Y aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es Antiguo Testamento. No se inventó nada, era un intérprete de la ley, conocía muy bien las Escrituras, Jesús conocía muy bien las Escrituras y el hombre contestó, correcto, perfectísimo, todo, pero todo de aquí, ¿vale? Es como a veces nosotros sabemos versículos de aquí. Y si alguien nos pregunta, yo tengo respuesta para muchas cosas. Y entonces lanzo la respuesta, el versículo. Pero había algo más, porque dice que Jesús le dijo, mira, lo has respondido muy bien, te felicito, haz esto y vivirás. Jesús respondió también con el Antiguo Testamento. Dice, esto parece una frase sencillota. No, Jesús, igual que él sabía Antiguo Testamento y conocía bien la ley, Jesús le respondió, haz esto y vivirás. Eso lo encuentras en Deuteronomio. Pero el doctor de la ley
queriendo justificarse a sí mismo, preguntó de nuevo, no conforme, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Después de despojarle, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Por ese camino pasó también un sacerdote, y viendo al herido se pasó al otro lado. Del mismo modo que el sacerdote obró un levita cuando llegó al lugar y vio a la víctima. Pero un samaritano que iba de camino, al ver al herido, sintió gran compasión por él. Se acercó, vendó sus heridas, puso en ellas aceite y vino, y luego, subiéndole a la cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Y al día siguiente, al partir, el samaritano sacó 2 monedas y se las dio al mesonero y le dijo, cuida de él, y yo te pagaré todo lo que gaste de más cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Y él respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vale. Déjame, voy a intentar ser ordenado una vez en mi vida. La primera pregunta que el intérprete de la ley hace a Jesús, como he dicho antes, es una pregunta para tentar y probar a Jesús, para ver si realmente era una persona que conocía y sabía las Escrituras. Cuando responde, el intérprete de la ley usa pasajes que están en Deuteronomio 6, 4, 9 y en Deuteronomio 11, 13, 20. Cuando tú los lees, encuentras que lo que ha hecho ha sido mezclar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo que está en otro sitio como a ti mismo. Entonces Jesús, viendo que ha contestado muy bien, le dice, has hecho muy bien, y contesta con otro pasaje que está en Levítico 18, 5. Entonces, aquí yo diría, en esta escena se crea cierta tensión, no creo que por parte de Jesús, sino por parte de la persona que conocía mucho. Yo conozco mucho, mira Jesús, que yo sé muchas cosas, entonces voy a ponerte a prueba a ver hasta qué nivel llegas de conocimiento. Y Jesús contesta para decir, mira, yo sé perfectamente lo que me has dicho, lo has dicho muy bien, además te contesto con otro texto que tú conoces muy bien, ve y haz lo que has dicho y vivirás. Ya la pregunta sería, ¿realmente este hombre amaba a Dios como está diciendo? Realmente era un hombre que amaba con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todas sus mentes, pero el problema de este hombre quizás no era tanto su relación con Dios, que religiosamente cumplía con todo, sino estaba el prójimo. Y entonces le lanza la otra pregunta. Pero para justificarse, que ya empieza el problema aquí, cuando uno quiere justificarse para decir que yo hago las cosas bien, pero esto es más grande todavía, porque es como decir, para demostrar a Jesús que Él es justo, ¿quién hay justo? ¿Vale? Porque nos viene enseguida Romanos, cuando Pablo dice, es que no hay justo ni uno, pero este hombre, fíjate por dónde, para justificarse, para decir, mira, yo hago todo perfectamente bien, entonces es como decir, voy a poner otra vez a prueba a Jesús, para decirle, mira, yo cumplo con todo, yo hago con todo, voy a vivir porque yo soy justo. Entonces dice que le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Mira que ya encuentro un pequeño problema, porque, y lo he planteado en el estudio bíblico, lo he planteado a todo el que se me ha acercado, lo he planteado porque quería saber, soy un pesado, quería saber si realmente es un problema que yo veo o es un problema que plantea el texto. Dice que le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la historia del samaritano. Pero luego al final, la pregunta en el 36, dice, ¿quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Veis? Vale, yo sé que no. Entonces, ¿quién es el prójimo? Versículo 29, versículo 36, ¿quién de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue el prójimo? Dale, sin miedo, hombre. El samaritano, si no estoy mal. El samaritano. Pero, ¿cuál era la pregunta del intérprete de la ley? ¿Quién es mi prójimo? Entonces, digo, yo creo que no está contestando la pregunta porque al final Jesús acaba diciendo que quién es el prójimo del que está herido. ¿Vale? Pero no el prójimo del que está hablando, del intérprete de la ley. ¿Me entendéis? ¿Y por qué no le contesta esa pregunta?
¿quién es mi prójimo? Y entonces había gente que me decía, especialmente José Manuel, porque le gusta este juego de palabras y porque es mi amigo y así me meto con él un poco, dice, Andrés, prójimo es el próximo. Así, además lo dice así, el próximo, el que está al lado. Y es verdad, el prójimo es tu vecino, es la persona que está al lado. Incluso cuando empiezas a mirar, a veces invertimos mucho tiempo en los que están fuera y poco tiempo en los que están dentro, cerca. Entonces la pregunta está totalmente lícita y todo perfecto. Pero la respuesta de Jesús apuntaba mucho más al corazón del hombre, en realidad a la debilidad del hombre, que a lo que él entendía porque era prójimo. Sabía perfectamente quién era el prójimo, pero Jesús no quiso contestar esa pregunta. No quiso contestar esa pregunta. ¿Y quién es el protagonista de la historia de quién es del prójimo? ¿Quién es el protagonista? Es un samaritano. ¿Sabéis lo que significaba un samaritano para un intérprete de la ley? Fíjate hasta qué punto significaba un hombre despreciable, que de próximo y prójimo no tendría nada, que cuando responde dice, ¿quién es el prójimo de la ley? Dice, el que usó de misericordia. No dice el samaritano, sino dice el que fue misericordioso. Evita decir samaritano porque para él era como una aberración, un samaritano. Entonces Jesús está hablando a este intérprete de la ley y dice, mira, así entre tú y yo, que eres muy chulito, tú que sabes muy bien la ley y me estás preguntando quién es el prójimo, yo te voy a contar una historia. Porque el prójimo para ti es el sacerdote, el prójimo para ti es el levita, el prójimo para ti es los que son igual que tú, o los que son dignos como tú, o los que son de tu pueblo. Pero te voy a contar una historia que merece mucho más la pena que escuches y que hay algo que está en tu corazón que está mal. Me viene enseguida a la mente la historia del hombre rico que tenía todo, que cumplía todo, y le dice, sí, lo haces perfectamente bien, todo. Ahora tu corazón está desenfocado. ¿Por qué? Vende todo lo que tienes, porque tu corazón está en las riquezas. Entonces el corazón de este intérprete de la ley, es verdad que sabía la ley, pero estaba desenfocado porque no sabía amar a aquellos que pensaba que no eran dignos de ser amados. ¿Qué es aplicar misericordia? Aplicar misericordia es cuidar a alguien que no merece ser cuidado. Vale. Y si extiendes esto más, Andrés, que te estás yendo mucho, no tanto, pues extiendes esto un poquito más, dice, cuando Jesús dice, amar al enemigo, eso es extender misericordia. Entonces cuando dice, ¿quién es mi prójimo? Espera, no te voy a responder eso, vas a escuchar esta historia y quiero que veas lo que está fallando en tu corazón. Lo que está fallando en tu corazón es que tú amas a las personas que son iguales que tú, que amas a las personas que creen lo mismo que tú, que amas a las personas que están, voy a decir, por debajo de ti o que tú eres autoridad sobre ellos, que amas a las personas que son fáciles de amar, entre comillas, pero no eres capaz de amar a las personas que por bien tu historial o lo que quieras no son fáciles de amar. Yo pensaba, voy a mirar. Mira, ve cambiando. Nosotros, gracias a Dios, somos una iglesia multicultural, multiétnica y tenemos de todos los colores, de todos los sabores, en todo. ¿Cómo sabemos eso? Muy fácil. Haces una comida de mujeres y está la tortilla de patata con el ceviche al lado y luego le ponen cilantro, que yo no sé quién ha inventado esa cosa. Y empiezas a comer y dice, ¿qué has comido? Mira, no sé, tengo un sabor en la boca como de todo el mundo. Somos una iglesia que tenemos de todo, ¿vale? Entonces, pero tú empiezas a pensar que en el fondo nosotros nos resulta mucho más fácil amar a los prójimos nuestros, ¿vale? ¿Me entendéis? Que a los prójimos que no son nuestros. Porque tú, ve cambiando el color de la piel de la persona que está en el suelo. Ya esto. Ve cambiando el acento. Ya lo cuido menos, no sé. Y ve cambiando, fíjate, la religión. Es que este no es cristiano, es cristiano, ¿cristiano qué? ¿Tú eres cristiano? ¿Vale? Ve cambiando. Entonces ya el prójimo como que se va alejando. Y Jesús quiere hablar a este intérprete. Yo sé que tú, le dice Jesús, me preguntas quién es mi prójimo, para que te digas que lo haces todo estupendamente bien. Pero quiero que sepas que yo estoy mirando tu corazón. Y te voy a contar una historia que no tiene nada que ver con tu pregunta, o sí, pero que tiene que ver con tu corazón. Y en esta historia aparece un camino. Dice que iban de Jerusalén a Jericó. Ese camino no es un camino desconocido y Jesús no se inventó
iba por un camino, no, iba por este camino, ese camino era conocido y era un camino muy transitado, pero nadie lo transitaba solo, porque era un camino que tenía una pendiente muy pendiente, una pendiente, una bajada grandísima, llena de curvas y llena de cuevas, donde los ladrones tenían sus negocios, ¿no? Entonces, cuando veían uno solo, iban a por él. Y dice que este comerciante, o esta persona, que no sabemos de dónde era, justo va por ese camino. Pero, hombre, cacho tonto, si sabes que ese camino, además que es el camino que fue llamado camino de sangre, porque todo el mundo sabía que te robaban, ¿qué haces yendo por ahí con tus joyas, con tu ropa, todo elegante, que te van a robar? Que te van a robar. Entonces, Jesús pone la cosa más difícil todavía, porque es como decir, un hombre con todas sus joyas se fue a Sol y paseó con la cartera abierta así, y los dólares por todos los sitios, y le robaron. Pero si es que te estabas gritando que te roben. ¿Qué haces por ese camino solo? Entonces, fue por ese camino. Entonces tú dirías, nosotros diríamos con nuestro corazón de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y todo eso, es que te lo mereces. Te lo mereces. ¿Y qué te han pegado una paliza? Pues que te lo has ganado. Ya está, ahí te quedas, porque ¿qué haces por ese camino? Ese camino fue famoso, fíjate, hasta en el siglo V, ya pasado bastante tiempo, 500, 600 años, bueno, se hablaba de ese camino. Pero es que he leído de alguien que hasta en el siglo XX, hace poco, había bandas de ladrones en ese camino. Digo, este se ha columpiado. Ya no he investigado mucho más, ahí lo dejo si quieres investigar mucho más. Incluso hubo una época que se pagaba una tasa por pasar por ese camino. Entonces, cuando Jesús está haciendo la parábola de un camino que se conocía perfectamente. Y un camino transitado, Jesús lo cruzó varias veces, nunca solo, tampoco llevaba mucho Jesús. Además, ¿quién va a robar a Jesús, no? Si va a robar a Jesús, acaba convertido. No sé, no me interesa, ¿no? Prefiero seguir con mi pecado de ladrón. Entonces, ese camino era conocido, era subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, era transitado y muchas personas eran robadas. Nadie iba solo. O sea, nadie iba solo. Esa fue primera curiosidad, leyendo la historia del samaritano. Porque enseguida uno puede decir que tiene mucho más énfasis este samaritano que se encontró al hombre y no le dijo nada, sino que fue y le curó. No le dijo, hombre, al cántaro que haces por aquí. Fue y le curó. Aquí tenemos tres personajes, ¿vale? Sacerdote, levita, samaritano. Y en la historia hay más personajes, que ahora veremos, porque al final voy a hacer la pregunta de con quién te identificas. El sacerdote dice que transitaba este camino. Aquí hay discusiones de todo. Hay quienes dicen que venía de Jerusalén de oficiar y que se iba a Jericó a descansar. Entonces, que la excusa de no tocar el cadáver no vale, porque si tocas el cadáver eres inmundo y no puedes. Pero no se sabe si iba para arriba o para abajo, para arriba. Entonces el sacerdote dice que en cuanto vio al hombre caído, se dice que se echó a un lado. Entonces ni siquiera se acercó a tocarlo, porque es verdad que está escrito en la ley que si tocas un cadáver eres inmundo y no puedes oficiar. Entonces él tenía que preservar su empleo sacerdotal. Si estaba inmundo el muerto, pues estaba el muerto y pasó. El levita pasó rápido. Dice que pasó rápido. No le prestó atención, dijo, anda, qué mala suerte. Ahí se queda el prójimo este. Pero el samaritano invirtió tiempo, lo vio y se acercó. Tú sabes la forma de identificar a las personas, quién eran o cómo eran en aquella época, pues se identificaban por la ropa, la vestimenta que llevaban. Pero este hombre estaba tirado, semidesnudo, vamos a poner, para no poner desnudo, sin joyas, sin nada. No sabían lo que era. Dice, por el color de la piel, eran todos del mismo tono de piel, porque la zona es igual. Entonces, el samaritano no sabía qué se iba a encontrar. Lo que hizo fue acercarse. Y entonces la historia dice que el samaritano iba por el camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, tuvo compasión de él. Me da igual quién sea, lo que crea, lo que no crea, este hombre necesita ayuda. Y se acercó a él. Y acercándose, dice que vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Esta idea de echar aceite y vino, pues si no lo sabes, es una forma de
que se curaba, ¿vale? Entonces se usaba aceite para curar heridas e igual vino. Y poniéndole en su cabalgadura, quiere decir que él bajó de donde estaba montado, lo subió y lo llevó hasta el mesón y cuidó de él. Todo esto es muy interesante, porque ¿qué necesidad tiene el samaritano de quedarse a cuidar de un desconocido que no ha tenido cuidado y que ha hecho lo que ha querido? ¿Qué necesidad tiene? No tiene ninguna. No se conformó con curar sus heridas, no se conformó con poner benditas, no se conformó con llevarle al mesón, no se conformó con dejarle en la puerta del mesón, llamar y salir corriendo. Así que se le encargue otro. Ahí está, como diríamos, al hospital lo dejo en urgencias, pum, lo tiro y me voy. No, cuidó de él. Este samaritano es posible que fuese conocido por el mesonero o el sitio del mesón, porque lo que después ocurre, para mí no tendría mucho más sentido. Dice que al otro día sacó 2 denarios, pagó lo que había gastado hasta entonces y dijo, bueno, cuídale y todo lo que gaste de más, pues yo cuando regrese lo pagaré. El mesonero dijo, no te preocupes, Antonio, que somos conocidos, que ya tengo aquí. Tú vete y cuando vengas pagas todo. Claro, yo, fíjate qué mente más mala. Que yo digo, imagínate qué chollo ahí, que te dejan en el mesón, te están curando y puedes pedir lo que quieras, barra libre, porque luego va a venir el otro a pagar. Digo, si hubiese sido un español, arruinas samaritano, le arruinas al samaritano. Pero era un hombre de buen corazón, estaba enfermito. Pero yo digo, estas cosas no tendría que pensarlas. Pero es como, de paréntesis, que no tiene nada que ver. Hay momentos... ¿Tú has visto un español en un buffet libre? ¿Vale? Que yo, cuando he ido a buffet libre, no he desayunado tanto en toda mi vida, hasta que me salía el huevo por las orejas, digo, el bacon por todos los sitios. Digo, de verdad, esto es gula, perdónanos, Señor. Bien, entonces lo dejó en el mesón. Y cuando dijo, cuídale y todo lo que necesite, yo cuando venga lo pagaré. El samaritano era conocido, era una buena persona. Pero una buena persona que se movía a misericordia con las personas que tenían necesidad. Y el reto enseguida, la aplicación enseguida de la historia del buen samaritano es que tenemos que tener compasión y misericordia de las personas que están caídas o que están en el suelo, que están heridas, y que tenemos que tener por decir así, la confianza de voy a cuidarle hasta el final del todo. Y tenemos que tener misericordia con todos y tenemos que tener cuidado de todos. Y digo, ¿y si no ese es el fin de la historia del buen samaritano? Porque entonces, claro, es muy difícil, se convierte en muy difícil, porque tú vas a salir de aquí ahora, si vas en coche, el primer semáforo está ocupado y va a venir alguien a pedirte y te va a venir a la mente el buen samaritano y vas a empezar a sacar los billetes y los billetes y los billetes y digo, no sé, para mí no sería una aplicación sabia de lo que es el buen samaritano. Hay algo más que Jesús quiere enseñar, quizás no tanto a nosotros trasladarla, sino a la persona que le hizo la pregunta, al intérprete de la ley. ¿Qué le está enseñando? Es que yo quiero apuntar a tu corazón, no a tu pregunta que estás haciendo para tentarme a mí, o para decir que tú eres muy justo. Quiero apuntar a tu corazón y que veas que en tu corazón no es justo y que tú necesitas algo más. Necesitas algo más. ¿Que tenemos que cuidar del pobre? Sí. ¿Que tenemos que ayudar al necesitado? Sí. ¿Que tenemos que ser sabios? Sí, por supuesto. ¿Que lo estamos haciendo como iglesia? Sí. Como personas, bueno, lo que Dios te dé a entender o lo que tú puedas hacer como persona. No más de lo que no puedas hacer, no más de lo que no puedas hacer. Y tampoco alimentar, por supuesto, que la pobreza como un estilo de vida. Ahí está la pregunta, ahí está la tentación, la segunda prueba que le hace el intérprete de la ley a Jesús. Y ahí está la respuesta de Jesús. Dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué significa? Que no me va a importar cómo sea la persona, el color de la persona, el estado de la persona, el lenguaje de la persona, el idioma de la persona, la religión de la persona. Yo no veo más que una persona con necesidad y una persona a la que voy a ayudar. Y ya está. Entonces, haz lo mismo, porque ellos, en realidad, cuando veían un samaritano, era como ver a alguien enfermo que no podían tocar. Era alguien que no merecía absolutamente nada, mucho menos misericordia de alguien que era perfecto como era él, que amaba a Dios sobre todas las cosas. ¿Y tú? ¿Quién eres en esta historia? Y vas a pensar,
En esta historia yo veo bastantes personajes. Veo al sacerdote, muy fácil. Veo al levita, muy fácil, de verlo, ¿vale? Veo al samaritano. ¿Quién es el samaritano? Todos, yo. Vale. Todo, qué buenos somos, vale, venga, ya hemos terminado. Pero veo más personas. Veo a la persona que pregunta a Jesús. Y a lo mejor estás aquí tú y sin darte cuenta eres una persona que a lo mejor no le preguntas qué tengo que hacer para tener vida eterna, pero que estás constantemente probando a Jesús. ¿Y ahora Jesús qué? ¿Y ahora qué vas a hacer, Jesús? ¿Y ahora esto cómo se hace, Jesús? ¿Y ahora esto? Y aquí mira lo que dice y no me funciona. ¿Y qué pasa con esto? Entonces, ¿no te conviertes un poco en intérprete de la ley pesado que estás tentando a Jesús todo el rato? ¿No sería más interesante leer y escuchar lo que Jesús está diciendo? Lo que está diciendo, dice, no pega con mi necesidad, pero escucha a Jesús, ríndete a Jesús, o sencillamente doy gracias, Jesús, por lo que no tengo, por lo que quiero, por lo que deseo, por lo que tengas para mi vida. Pero es muy fácil ser intérprete de la ley con Jesús. Y con los hermanos que consideramos más débiles, porque les falta sabiduría como a nosotros. No es cuestión de sabiduría, es cuestión de poner en práctica y de creer las cosas que están pasando. ¿Quién crees que eres? ¿Quién crees que eres? Yo conocí una persona que se quedó atascada en una pregunta. Y déjame decirlo así, no quiere decir que no es salva, que no tiene salvación. La salvación no es por nuestras preguntas ni nada. Él rindió su vida a Jesús, pero se quedó atascada en su caminar, en su crecimiento con esta pregunta. ¿Por qué los impíos o las personas malas tienen mucho y yo? Ella no decía yo, él no decía yo. Esta persona decía, y los que creemos en Jesús somos pobres, ¿vale? Y todo el rato con la misma pregunta. Andrés, tengo una pregunta. ¿Sabes? La pregunta. Que por qué los que hacen mal son ricos y los que creemos en Jesús somos pobres. Que en realidad luego vas afilando y era más personal, ¿vale? ¿Qué pregunta más, déjame decir, tonta? Más tonta. Primero porque, mira, los que no creen en Jesús tendrán dinero, pero no tienen nada más. Y tú no tienes a Jesús. ¿Cuánto te vale Jesús para ti? ¿Cuánto vale? No, Andrés, ya, pero con Jesús no se come. Pues serás tú, ¿vale? Es que yo quiero un coche más grande. Bueno, a lo mejor no te lo está dando, pero lo que tienes vale muchísimo, vale muchísimo. Y luego encima es una de las preguntas y de las quejas del pueblo de Israel hacia Dios constantemente. Mira que los otros pueblos tienen mucho y nosotros poco. ¿Cómo que poco? Si tú tienes a Dios. Si tú tienes a Dios. Entonces es muy fácil cuestionar a Jesús con preguntas todo el rato y te quedas atascado. Aquí Jesús desatascó al intérprete de la ley con una historia que no contestaba a su pregunta, sino a su corazón. Pero hay otro personaje en esta historia que a veces ni lo pensamos que podemos identificarnos con él, y es la persona que estaba caída en el suelo, herida. Esa persona fue imprudente, ¿vale? Pues que levante la mano quien no ha sido imprudente. Esa persona estaba golpeada. Pues digo yo, es que parece que me está describiendo. Me está describiendo. Esta persona fue golpeada. Esta persona fue robada. Esta persona se quedó sin nada. Esta persona además arrastraba un pasado de samaritano que tenía que arrastrar y que era como dentro de la sociedad alguien muy, muy, voy a decir, despreciado. ¿No será que podemos identificarnos con la persona que está caída? Que a lo mejor en la historia, al final del todo, lo que está diciéndole Jesús al intérprete, mira, es que tú, sabiendo, eres el herido que está allí. Y el samaritano, a lo mejor dice, soy yo, Jesús. Y todos somos personas que estamos heridas en el camino porque hemos tomado decisiones incorrectas y porque nos han golpeado, a lo mejor no personas físicas, sino situaciones en la vida, porque hemos tomado decisiones incorrectas y necesitamos un samaritano que tenga misericordia de nosotros y que nos sane. Y dices, pero Andrés, que te estás inventando mucho, pero no tanto, porque al final el samaritano pagó el mesón. ¿Quién pagó el precio de mi curación? ¿No fue Jesús? ¿Y qué precio pagó? ¿Lo pagó con monedas que son corruptibles y pasajeras? No, lo pagó con su vida, que no caduca, que es para siempre y que cubre todas las heridas y todo lo que pase. Y yo en el mesón entonces puedo abusar, abusa todo lo que quieras en la casa de Dios,
porque todo está pagado. ¿Por quién? Por Jesús. Digo, imagínate que este intérprete de la ley llega a entender precisamente esto. Y lo que le está diciendo es que la persona que tú desprecias, que soy yo, Jesús, va a ser el que cure tus heridas si escuchas lo que te estoy diciendo. Así que si vienes por primera vez, solo quiero decirte que es posible que hayas venido y que empieces a pensar en tu vida y digas, si mi vida no está mal, bueno, los golpes que te da la vida, los golpes que te ha dado la vida, la carga que llevas de la vida, eres como el que está en el suelo del camino, porque has cogido un camino equivocado, porque has ido por donde te han dicho, no, por aquí no vayas que te destruye, no, si yo sé de sobra lo que tengo que hacer, y estás destruido, hay alguien que quiere curar tus heridas. Dice el samaritano, bueno, como quieras, Jesús. Jesús, y que lo hizo entregando su vida en la cruz. Y cuando empezaba diciendo, mira, es que a veces sabemos muy bien la teoría, sabemos muy bien los versículos, sabemos posiblemente que sí. No es cuestión de saber, intérpretes de la ley. Es cuestión de que vivamos lo que estamos diciendo. Y Jesús le dice 2 veces al intérprete, haz esto y vivirás. Y luego, al final, haz esto, haz lo que ha hecho el samaritano. O disfruta de las cosas que Jesús tiene para nosotros. Así que déjame terminar con una muy buena noticia. Dice, ¿qué noticia? Y es un versículo que no sabemos de memoria. Que Dios te amó tanto, pero que te amó tanto, te amó tanto cuando te vio tirado en el camino y dijo, mira, es que este despojo que hago con esto, Dios fue movido a misericordia, que envió a su único hijo para que tengas la oportunidad de creer en él, que todas tus heridas sean curadas, que no te pierdas tirado en el camino y que tengas vida eterna. ¿La quieres? ¿Lo quieres? Dice, después es posible que diga, yo ya he entregado mi vida y tengo vida eterna. Vale, tienes vida eterna. ¿Quieres que tus heridas sean curadas? Porque lo que dice la parábola al final es que le llevó al mesón, le curó, fíjate el detalle, el samaritano siguió curándole y cuando tenía que irse dijo, mira, sigue curándole tú, que yo pago todo. Sigue curándole. Entonces, quiere curar nuestras heridas. Vamos a orar. Y como de una historia súper conocidísima, empiezan a atascarse cosas porque a lo mejor la enseñanza que nosotros hemos sacado muchos años y muchos años no es la enseñanza 100%. Hay una enseñanza muy importante. Como herido que estás en el camino, Jesús quiere curarte, sanarte y pagar tu deuda. De forma que seas una persona libre, sana, entera y que disfrutes de la vida que Dios tiene para ti. Los demás, parece que los demás tienen más. Tú tienes todo, porque tienes a Jesús. Señor Jesús, igual que tú conocías el corazón de este intérprete de la ley, que con sus preguntas en realidad estaba descubriendo o desnudándose ante ti y diciendo, mostrando su necesidad, nosotros queremos mostrarnos delante de ti. Tú sabes cuál es nuestra necesidad, tú sabes cuáles son nuestras heridas, tú sabes cuál es nuestro pasado. Y te damos gracias porque tú eres un Dios de misericordia. Sin nosotros merecer absolutamente nada, has hecho todo para que podamos disfrutar de una vida totalmente plena. Y con plena digo, plena para disfrutar de las cosas cotidianas, de una relación sana contigo, de poder amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra vida. Que las cosas que creemos de ti, Señor, que sean realidad. Te pedimos perdón por las dudas, te pedimos perdón por caer en la rutina, te pedimos perdón porque a veces nos atascamos nosotros mismos en el mismo círculo y ciclo, sin escucharte a ti. Así que hoy nos rendimos a ti. Jesús, acércate al corazón de las personas que están aquí con heridas, con dudas, con quizás vidas atascadas que no saben qué hacer. Y Señor, que sea tu mano poderosa quien las restaure. Que seas tú de verdad quien las sanes. Esto no depende de nosotros. Esto es todo tuyo. Lo que compartimos no depende de nuestras fuerzas, sino de las tuyas. Y el precio que pagaste no fue un día para un ratito, sino que fue para toda nuestra vida. Así que perdona nuestros pecados, Señor.
Líbranos de las cargas, ayúdanos a romper barreras. Gracias por sanar nuestras heridas, gracias por poner tus vendas, gracias por darnos otra oportunidad, gracias por ser un Dios bueno y lleno de misericordia. Sánanos en el nombre de Jesús.